buenos días. Mi nombre es Amalia Escalona, soy la directora del grado en Psicología de la Universidad Camilo José Cela y nos encontramos hoy aquí en el estudio de grabación de Media Lab del campus de Villafranca de nuestra universidad porque pues estamos realizando la Semana de la Psicología durante varios días, ¿no? Desde el 25 de febrero al 5 de marzo. Y esta Semana de la Psicología tiene como objetivo principal pues ofrecer a nuestros alumnos una serie de actividades, de talleres, de masterclass, un poco para acercarles principalmente a distintas áreas de aplicación de la psicología, ¿no? Dentro de este marco, pues hoy nos acompaña José Antonio Luengo, psicólogo, que además es el decano actualmente del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y que además ha sido profesor de esta universidad, ¿no? De la Universidad Camilo José Cela. Ha estado con nosotros impartiendo una masterclass sobre salud mental y centros educativos, ¿no? Y aprovechamos este momento pues, para poder conversar contigo, ¿no? También unos minutos. Pues estoy encantado. Muy bien. Buenos días. Vamos a ello entonces. Bueno, José Antonio, mira, en primer lugar, yo creo que uno de los aspectos fundamentales, quizá para enmarcar, ¿no? Esta conversación, es básicamente cuál es el estado actual, ¿no? de la salud mental en los niños, en las niñas y en los adolescentes, ¿no? ¿En qué punto estamos actualmente, no? Bueno, sí, no es fácil contestar a esta pregunta. Fundamentalmente porque estamos inmersos en una ola, en una narrativa que tiende a interpretar que la población prácticamente ha perdido el paso y que tras la pandemia pues no acabamos de cogerlo, ¿no? de levantarnos y de gestionar adecuadamente nuestras vidas. Es absolutamente frecuente observar titulares en los medios de comunicación, en los informativos de televisión y demás, haciendo referencia a la salud mental de las personas y a cómo hemos quebrado, al incremento de los trastornos del estado de ánimo, de la depresión, del incremento de los trastornos de ansiedad y de que parece que algo ha pasado y que no va a ser fácil gestionarlo. Bueno, y gran parte de eso que se dice, o parte de eso, pues yo estimo que es verdad, porque hay investigación que lo avala y que lo ampara. Luego hay otra que tenemos que coger con pinzas, porque realmente la población está haciendo frente todavía a experiencias que fueron muy traumáticas y es lógico que aparezcan con cierta frecuencia sensaciones, autopercepciones de cansancio, de desasosiego, de inquietud, de miedos que han dejado un impacto en nosotros hasta el punto de que la vulnerabilidad psicológica de la población pues puede que se haya incrementado. Estamos todos como más sensibles ante las cosas que nos pueden pasar, ¿no? Pensamos más en nuestra salud mental, somos más conscientes, oímos hablar mucho al respecto de esto y entonces a veces se produce un efecto que no es deseable, que es que acabamos pensando que cosas que nos pasan porque nos tienen que pasar, es que en la vida va a haber muchos momentos en los que tenemos que estar tristes porque lo que nos pasa es doloroso o puede que más nerviosos porque estamos en una situación crítica o problemática, pues lógicamente pensar que las consecuencias de esas situaciones son similares a lo que vive una persona con un trastorno mental, con una enfermedad mental, pues no es verdad. Y entonces hay una idea que hay que intentar transmitir, lo digo prudentemente, y es que no podemos psicopatologizar la vida cotidiana. Es decir, hay muchas cosas que nos pasan en la vida que nos generan desasosiego, que no nos permiten dormir bien y que nos hacen pasar semanas mal, que no hacen de nosotros un enfermo, sino que hacen de nosotros una persona que reacciona con dolor, con sufrimiento a contextos, a estresores, ¿no? Entonces, yo
puedo decir, por lo que dice la investigación, que la mayor parte de los chicos y de las chicas de nuestra infancia y adolescencia, a pesar de que están viviendo momentos singulares y demás, de una vida muy cambiante, de un mundo muy marcado desde hace muy poco tiempo por la jerarquía de la vida digital y demás, pues a pesar de todo eso, a pesar de que los padres no lo tienen fácil para educar bien, de que la configuración de las familias ha cambiado mucho, de que la calle no es un espacio donde hoy en día se juegue, se crezca, se eduque, a pesar de todo eso, a pesar de que en las casas cada vez las relaciones interpersonales, pues bueno, probablemente no sean lo mejor, a pesar de todo eso, la mayor parte de los chicos y de las chicas están bien y van a estar bien. Y van a estar bien en un mundo cambiante, en un mundo... Pero sí tenemos una población de un 20% de chicos y chicas que tenemos que mirar con mucho cuidado, ¿no? Porque hay una prevalencia de enfermedad psicológica, de trastorno psicológico, pues entre un 5 y un 7% importante que tenemos que cuidar mucho, y luego hay una franja, un 15%, 20% de chavales muy vulnerables por las situaciones que viven, por las experiencias que viven y demás. Y ahí es donde más tenemos que focalizar, en todos los contextos, ¿no? Seguir trabajando por promover el bienestar psicológico, pero en aquellos contextos donde hay más necesidades tenemos que hacer esfuerzos que hasta ahora no hemos hecho. Sí, quizá digamos que esta visibilidad que ha habido con respecto, ¿no?, a los problemas que puede haber vinculados a la salud mental haya tenido un poco esa doble vertiente, Sí. ¿no? La positiva, ¿no? De ser capaz de reducir el estigma, ¿no? Y de poder poner encima de la mesa algunas cuestiones sobre cómo me siento y qué me está pasando, pero también esta segunda parte, ¿no?, de que probablemente se magnifique mucho, ¿no?, Sí. la prevalencia y la problemática que pueda haber, ¿no? Sí. Pues en relación a esto que estabas planteando también sobre estos factores de riesgo, digamos, ¿no? Estos factores que pueden estar ahí teniendo un peso significativo, hay dos que, uno de ellos lo acabas de comentar, ¿no? Pero hay dos como que me llaman especialmente la atención y me gustaría también tener un poco tu opinión, ¿no? Por los cambios que se hayan podido ir produciendo durante estos últimos años. Uno de ellos es el de las redes sociales, el impacto que pueden tener, ¿no? Pero por otra parte hay otro que también me parece importante, ¿no?, que es el de la soledad no deseada, ¿no? Probablemente un poco en la línea de lo que planteabas, ¿no? Pues los cambios que ha podido haber a nivel familiar, en nuestra sociedad, etcétera, ¿no? Estos dos factores, ¿qué peso estáis viendo que están teniendo en los estudios que estáis incluso realizando desde el Colegio Oficial de la Psicología? Bueno, pues efectivamente has citado dos elementos que son muy de referencia como posibles circunstancias, como estresores o como circunstancias que influyen en la vida de las personas. Nuestra vida en los entornos digitales, es un hecho desde hace mucho tiempo, va a más y llevamos mucho tiempo investigando sobre los efectos que puede tener y demás en la vida de las personas, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que niños, niñas y adolescentes, a pesar de lo que se dijo en su día, no nacen enseñados, no nacen con conocimientos. La vida no está exclusivamente en las redes, la vida está en la vida, en las relaciones interpersonales y en la relación con los otros importantes. Entonces, pensar que como se decía, son los inmigrantes digitales, que somos los padres, o los progenitores, no sabemos de esto y que no vamos a saber acompañar a nuestros hijos porque ellos ya han nacido casi en esta... Es que eso es un error conceptual tremendo. Los chicos, la vida está en la vida, en las miradas, en los abrazos, en los vínculos que establecemos y demás. Y es muy importante que entendamos que las tecnologías han hecho de nuestra vida algo mejor, seguramente, desde muchos puntos de vista, en el ámbito de la medicina, en el ámbito del desarrollo de las aplicaciones que nos permiten vivir mejor en muchos aspectos, más cómodos.
Pero hay tecnologías que han nacido para generar adicción y esto lo han expresado de manera explícita aquellos profesionales expertos de estos emporios que trabajaron para ello y que fueron contratados para esta situación. Por lo tanto, esto el mundo adulto tiene que considerarlo. Entonces, ¿en qué medida esto está afectando a situaciones que puedan generar malestar psicológico y a veces disgustos que te llevan a tener un cierto deterioro emocional? Bueno, pues lo sabemos bien. Esta especie de vinculación a los likes, a estar en el top en determinadas redes sociales o aplicaciones, el estar muy pendiente de lo que se dice, de lo que se hace, de lo que ocurre, el llegar incluso, ¿no?, a estar en una conversación en el mundo analógico, en el mundo físico, y que deje de tener importancia esa relación, esa mirada, porque tengo al lado el dispositivo. Todas estas cosas las conocemos bien y sabemos que generan efectos nocivos en las relaciones interpersonales y en el crecimiento personal. Ahora, en muchas ocasiones se dice, las tecnologías mal usadas pueden generar trastornos de salud mental. Bueno, es posible que en algún caso, sobre todo cuando el uso inapropiado de las mismas puede llegar a generar a veces situaciones cercanas a la adicción, ¿no? Debemos hablar más del uso inapropiado, pero también hay que tener en cuenta que hay muchas personas que con un determinado trastorno, un determinado desorden psicológico, se han refugiado en este uso compulsivo del entorno digital, porque es ahí donde pueden encontrar una vida que no tienen en otro escenario. Esto es complejo. Lección. Tenemos que educar en ciudadanía digital. Tenemos que educar en el uso ético, responsable de los entornos digitales. ¿Y quién tiene que hacer esto? Se dice, bueno, los centros educativos. Bueno, solo faltaría, los centros educativos tienen que hacer de todo, pero esta es una tarea esencialmente de las familias, es una tarea esencialmente de los progenitores. Los entornos educativos reglados tienen que apoyar. La soledad no deseada. La soledad no deseada ha emergido como un fenómeno muy, muy preocupante, porque efectivamente estamos hablando de una experiencia de las más traumáticas que puede sentir un ser humano, y es estando en un contexto donde hay gente y hay movimiento y yo hago cosas, no me siento perteneciente a nadie, no me siento concernido, no me siento vinculado, no me siento querido, no me siento tenido en consideración. Y esta es una de las cosas que es más devastadora para el ser humano y que evidentemente genera graves trastornos relacionados con nuestro bienestar. Lo que empieza a inquietar y mucho es que la población joven, adolescente y joven, ha elevado de una manera muy significativa, en ella se ha elevado la prevalencia de soledad no deseada. Estamos hablando de cómo se perciben los chicos. Cuando se les pregunta, hay casi un 17% de adolescentes jóvenes que se sienten solos y no quieren estar solos, porque hay una soledad deseada que es fantástica, que es maravillosa. Pero estamos hablando de aquella que produce desasosiego. Estamos generando una sociedad, Amalia, que tiene desarrollos fantásticos, como por ejemplo, voy a arriesgarme, la propia inteligencia artificial. Yo tengo un hijo que es cardiólogo y que trabaja haciendo cateterismos y bueno, pues la sofisticación que llega hoy en día para hacer que una persona que ha tenido un colapso circulatorio salga adelante y salga al día siguiente como si no hubiera pasado nada, por ejemplo, ¿no? Pues es algo maravilloso, pero estamos dejando en los rincones, en las cunetas, a franjas de población muy desfavorecidas. Y en esas franjas de población no solo están los de siempre, los que no tienen, los pobres, los desarraigados. Estamos hablando también de poblaciones muy favorecidas económica y culturalmente. Mucha población adolescente y joven de estos entornos privilegiados que considera que les falta lo fundamental. Y es ese vínculo, ese tiempo,
ese cariño, ese afecto con los suyos. Sí, efectivamente, con respecto a estos aspectos que comentas, ¿no? Es verdad que además tenemos mucha responsabilidad todos, ¿no? Porque no solamente la familia o el centro educativo, ¿no? Sino al final todos, ¿no? Toda la sociedad en su conjunto estamos generando un poco que esto ocurra, ¿no? Y desde ahí un poco saltaría a una pregunta relacionada precisamente con estos distintos agentes, ¿no? El peso que pueden tener, ¿no? Porque, claro, el tema de redes sociales, la soledad no deseada, como estabas diciendo también, el que al final todo esto está afectando a distintos perfiles, ¿no? de niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Me gustaría saber cómo se puede trabajar o desde el punto de vista de estos distintos agentes, ¿no? Es decir, ¿qué recomendación podríamos hacer desde el punto de vista de las familias y también desde el punto de vista de los centros educativos, ¿no? y los docentes? Es decir, un poco los distintos agentes que de alguna forma están en el día a día con estos chicos, ¿no? Bueno, a las familias yo les diré, en primer lugar, a los padres, madres, les diré que yo les admiro. Yo disto mucho de ser una persona que salga en los medios y demás para criticar a los de siempre. Es que los padres lo hacen mal. Bueno, eso será opinión de algunos. A mí me parece que tienen una labor muy compleja, sobre todo en este mundo, y que en muchas ocasiones hacen lo que pueden, con los ritmos, con los horarios, con las posibilidades, también por cómo se han configurado las familias en estas últimas generaciones. No es lo mismo educar a 4 hijos que tienen sus relaciones interpersonales que educar a uno. Podríamos decir, pues es más fácil, o no, porque resulta que nosotros aprendemos mucho de la vida en las relaciones interpersonales que tenemos día a día, y los hermanos han sido siempre un factor de protección en general en la educación, en los aprendizajes de cómo se resuelven los conflictos, etcétera, etcétera. Bueno, probablemente a las familias haya que darle más apoyo para que puedan hacer verdaderamente lo que deben hacer, y es ejercer adecuadamente, sanamente, saludablemente la patria potestad. Y esto pasa por tiempo, pasa por ternura, pasa por diálogo, pasa por disciplina también, y pasa por entender que el no también educa. Esto es muy importante. Esta ola, bueno, el concepto de sobreprotección no me gusta mucho, pero sí es verdad que hay una cierta tendencia a encapsular a nuestros hijos para que no sufran, para que no les pase nada. Los chavales tienen que vivir las experiencias y tienen que saber que es que en esta vida no es que hayamos venido a sufrir, que yo no pienso así, pero hemos venido a enfrentarnos a las cosas que nos pasan, y hay algunas que no son agradables. Y por lo tanto intentar evitarlo todo, intentar el concepto de felicidad, ¿no? Está muy inflamado. ¿Qué es la felicidad? No, que mi hijo sea feliz. Bueno, esto está muy bien, pero lo que tiene que hacer tu hijo es enfrentarse al día con bondad, con cariño, intentando relacionarse bien con los demás, cuidando al que menos tiene, al que menos puede, y sabiendo que llorar a veces está bien y que te ayuda a crecer. Luego, los centros educativos. A mí me decía un director hace relativamente poco, me decía: José Antonio, en un centro educativo es donde ocurre todo. Y es que es verdad. Es que pasan 175 días al año, 7 horas al día, en unos entornos reglados, planificados de enseñanza obligatoria y luego posobligatoria. El sistema educativo tiene que hacer ajustes. Seguimos manteniendo principios muy del siglo, no ya del siglo pasado, sino del siglo XIX. Y no hablo solo de ratios y demás, sino de cómo configuramos las aulas, cómo configuramos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hemos pasado por modas. La tecnología entró en las aulas y parecía que aquel centro que no trabajase con nuevas, en aquel entonces, tecnologías, pues había quedado anquilosado, y aparecen ahora movimientos que vienen a intentar demostrar, y también investigación, que cuanta menos tecnología uses, mejor para el aprendizaje. Bueno, todo esto hay que tratarlo bien,
tasarlo adecuadamente y no sacar conclusiones sin más. Lo importante en un centro educativo es cómo convivimos, cómo nos tratamos las personas, por supuesto también la formación que tenga el profesorado para impartir una determinada asignatura, pero sabiendo que tiene 20, 25, 28 adolescentes cargados de hormonas hasta las cejas y que hay un marco de relación interpersonal que hoy en día las comunidades educativas tienen que validar. La participación de los padres también en los proyectos educativos. Esto es absolutamente fundamental. Pero diré una cosa como síntesis. La promoción del bienestar psicológico y la prevención de los desajustes emocionales debe ser un objetivo de las escuelas, sin lugar a dudas. Y esto pasa porque elaboremos proyectos donde haya tiempos y espacios y profesionales para trabajar esto. Para trabajarlo sin perjuicio de que se siguen manteniendo, lógicamente, los otros objetivos que tienen que ver con la formación de nuestros alumnos en el ámbito disciplinar. Pero no podemos desaprovechar 7 horas al día durante todos esos días al año sin que utilicemos en esos contextos espacios para que los chicos vean, sientan, aprendan y construyan una manera de interpretar la vida también en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Sí, claro, desde aquí también me gustaría un poco saber en qué lugar, ¿no? ¿Qué lugar ocupa, ¿no? el psicólogo dentro de los centros educativos, dentro de estos planes de promoción del bienestar y de la salud mental, ¿no? Un poco la línea en la que estáis trabajando también desde el Colegio Oficial de la Psicología, ¿no? Sí. Claro. Saber un poco, porque al final, claro, son muchos profesionales, están, ¿no?, dentro del centro que al final están interactuando y desarrollando distintas líneas o posibles líneas de actuación. Y bueno, pues sí. ¿Qué lugar ocupa el psicólogo o de cara al futuro, ¿no? También, claro. Líneas Mira, Amalia, el sistema educativo, la enseñanza pública tiene 200 años de vida en nuestro país y se asentó en una idea, y es que hay que dar a todos los chicos las mismas enseñanzas independientemente de donde vengan. Y estas enseñanzas estaban relacionadas fundamentalmente con las materias, las disciplinas que te hacían crecer, madurar y te hacían, no solo cognitivamente desarrollarte, sino también especializarte en determinados ámbitos. Y poco a poco se fue viendo que en la escuela eran necesarios otros profesionales para trabajar, por ejemplo, la integración de alumnado con necesidades de apoyo educativo. Pues empezaron a incorporarse otros profesionales como los fisioterapeutas, la enfermería, personal de enfermería, terapeutas ocupacionales y demás, ¿no? Claro, porque si queremos trabajar desde la equidad, desde la inclusión y demás, tenemos que intentar no solo compensar, sino favorecer el desarrollo. Los centros educativos cuentan con una figura que no es exactamente docente, pero que forma parte de los cuerpos docentes, que son los orientadores educativos. Y son orientadores con una formación de base que bien puede ser de pedagogía, bien de psicopedagogía, bien de psicología o incluso de otras disciplinas que hacen una función generalista muy importante. Y tenemos 2 problemas ahora mismo desde mi punto de vista. Uno, que tenemos una ratio de orientadores muy lejos de lo aconsejable en los centros educativos. La Unión Europea, la UNESCO plantean una ratio de un orientador por cada 250 alumnos aproximadamente. Bueno, estamos muy lejos de esta realidad. Y luego hay otro elemento. Este es un elemento de carácter cuantitativo y otro de carácter cualitativo. Y la figura de la psicología educativa no está incorporada en este contexto. Aquí estamos hablando de que en el mundo de la orientación debe haber al menos 2 vías de desarrollo. Una más marcadamente pedagógica, psicopedagógica, ligada al mundo del aprendizaje, de las disciplinas, de los procedimientos, de la metodología, etcétera, y otra más ligada al mundo de lo emocional, sin perjuicio de que haya conexiones de lo emocional, del desarrollo de procesos de crecimiento personal, de relaciones interpersonales, de promoción del bienestar psicológico, de detección de desajustes, etcétera. Y ahí es donde la figura
del psicólogo educativo, al lado del orientador educativo más generalista, pues debería tener un papel fundamental. Bueno, en eso estamos, en el Consejo General de la Psicología y en cada territorio, pues los colegios de psicología, trabajando fundamentalmente para que se entienda que es muy razonable. Y diré una cosa, esto se lo comenté yo a un consejero de educación hace 4 años, 5 años, que ya no está, pero fue un consejero fantástico. Yo le decía, si tú sales a la calle y preguntas a 100 personas, oiga, ¿debe haber un psicólogo en un centro educativo? Las 100 personas te van a decir que sí. Y me decía este consejero, José Antonio, pero ya lo hay. Y yo le decía, no, no. Tenemos una figura generalista que no garantiza que en todos los centros haya un psicólogo y que desde luego no marca un territorio de desarrollo de funciones en función de la formación que te diferencie de otras acciones de orientación. Es decir, que buscar siempre lo generalista tiene sus riesgos. Y en este mundo, el desplazar a la psicología educativa del sistema, creo que fue un error. Bueno, pues ahí queda dicho, ¿no? Y hay que seguir trabajando en esa línea que me consta que lo estáis haciendo, ¿no? Un poco ya para ir cerrando esta entrevista, sí que te quería plantear, aprovechando bueno, pues que has estado con nuestros alumnos de psicología, además, un poco ¿qué consejo les darías, ¿no? a nuestros alumnos que, pues unos antes y otros después, ¿no? Pero al final todos ellos terminarán pues su carrera, su grado con nosotros y serán profesionales de la psicología, ¿no? Uh-huh. ¿Qué consejo les darías? A mí esta pregunta me gusta. Es ambiciosa, pero me gusta. Me gusta. Voy a intentar resumirla rápidamente. En primer lugar, les diría que una de las cosas que es más importante en la vida y que además hacemos en la universidad, cuando somos docentes, es enseñarles la importancia que tienen los vínculos. Vincular con nuestros alumnos y alumnas para que se sientan concernidos en la asignatura, para que confíen en nosotros, para que trabajen, para que se esfuercen, para que sigan formándose. Esto es fundamental. Y es decir, un profesor, si no vincula con sus alumnos, mal lo lleva. Porque lo importante no siempre es la ciencia que llevas en los 1.400 gramos que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? sino el cómo desarrolla la actividad docente. Entonces, este es un ejemplo que me sirve a mí para decirles a nuestros futuros psicólogos y psicólogas que por encima de todo entiendan que el trabajo que ellos van a desarrollar tiene que ver con esencialmente el fortalecimiento de los vínculos, porque van a trabajar con personas a las que hay que ayudar por alguna circunstancia en distintos ámbitos, en el ámbito de la educación, de la salud, en el ámbito de la psicología del deporte, en la psicología forense, en la psicología del trabajo y de las organizaciones. Siempre vamos a ayudar a personas a reorganizarse, a crecer, a salir de momentos malos. Y es imprescindible que entiendan que el aprendizaje de cómo vinculo yo con alguien, desde la sinceridad, desde la lealtad, desde la sensibilidad y sobre todo el compromiso, es absolutamente esencial. Esta es una carrera, segundo punto, que requiere un compromiso tremendo, porque te vas a encontrar con mucho sufrimiento con la gente con la que vas a tratar, con la que vas a trabajar, tanto si estás en un ámbito como en otro. Tendemos a pensar que esto lo vemos en la clínica y demás. No. En el mundo de la educación ves sufrimiento para dar y tomar. En el mundo del trabajo y las organizaciones ves a personas hundidas a las que hay que intentar ayudar. En el mundo de la psicología, del deporte y de la actividad física te encuentras con profesionales de élite que quiebran psicológicamente porque no pueden seguir, ¿no? Es decir, que vas a trabajar en un entorno muy duro y tienes que saber que el compromiso es fundamental. Y luego hay un tercer elemento que yo quisiera decir. Y en esto los profesionales de la salud creo que nos dan una lección. De la salud
en sentido menos amplio del que normalmente utilizamos. Los facultativos, médicos, enfermeros, enfermeras que trabajan en el ámbito de la salud. Hay que estar formándose día a día. No, hay que seguir, hay que usar los vínculos que tenemos, perdón por utilizar este término, con las bases de datos para seguir intentando estar al día de lo último que se dice en relación a las cosas con las que estamos trabajando. Porque es que esto está evolucionando permanentemente, y una de las cosas que a mí más me parece que es necesario subrayar es que tenemos que seguir leyendo, es que tenemos que seguir en el contexto en el que estemos. Si no, no vamos a ser unos buenos profesionales. Aquí no basta el decir, yo ya me formé en la escuela sistémica y ya. No, es que están apareciendo nuevas, no solo nuevos modelos, sino nuevos ajustes en escuelas, en metodologías que te permiten estar al día. Esto es un elemento absolutamente fundamental. Bueno, y les diré, como se dice en muchas ocasiones, pues que es verdad que esta es la profesión más bella de todas, pero en otras facultades lo negarán. Bueno, ya, pero que lo nieguen, pero esta es la más bella. Estoy de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer, de verdad, tenerte con nosotros a lo largo de toda la mañana prácticamente. Nos has hablado de salud mental, de centros educativos, de la situación de los adolescentes, de los niños, de las niñas, de la psicología, de nuestro papel, ¿no? También en relación con otras profesiones. Y bueno, pues darte las gracias y ojalá volver a contar contigo pronto. Bueno, tengo que decir que en las referencias que yo mando cuando me tengo que ir a un congreso o algo por el estilo, me piden, yo sigo poniendo profesor invitado de la Universidad Camilo José Cela, porque estimo que, bueno, primero que porque me invitáis a muchas cosas, pero porque yo sigo teniendo el corazón aquí. Qué bien. Bueno, ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.